Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente así como un cosmonauta explora el universo. Bienvenidos a Mentenautas. Siempre es bueno recordar que pueden seguirnos en todas las plataformas digitales o las más famosas relacionadas a podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. También nos pueden seguir para que compartan nuestro contenido o los extractos o el contenido extra que subimos en Instagram como Mentenautas Podcast nos pueden buscar o también en TikTok de la misma manera. Aquí tenemos hoy a una muy buena amiga, una amiga de muchísimo tiempo. La quiero muchísimo, ya sabe que sí. Hemos pasado por mucho, como la mayoría que han venido aquí. Por mucho. Y hoy tenemos de invitada a la doctora Ana Herrera. Hola, hola. Ana, yo tengo una costumbre que es que yo le pregunto a los invitados, como este mentenauta, estamos explorando la mente humana, como, ¿qué te está pasando por la mente últimamente, en estos días? ¿Qué me está pasando? Sí, por la mente. Últimamente me he detenido mucho, o sea, he tenido tiempo para detenerme a ver cómo actúan las personas, principalmente en los momentos de crisis. ¿Qué tan tolerantes estamos siendo? ¿Y eso por qué? Porque he notado que últimamente las personas no están siendo tolerantes con los demás. A veces estoy en lugares donde tengo que esperar. Ok. Y no estamos siendo pacientes, no estamos cediendo, por ejemplo, el paso a los demás, que si hay un anciano o algo, que normalmente eran cosas como que para mí son de educación o simplemente por mostrar respeto, pero ya no estamos siendo pacientes, estamos dejando pasar las cosas por alto, simplemente actuamos y reaccionamos de una manera brusca. ¿Y hubo algún evento que detonara ese tipo de pensamiento? O sea, ¿hubo algo en Claro, concreto que te puso a pensar en eso? sí. He estado en dos situaciones medio incómodas últimamente en la calle. Ok. Entonces, fue por dos situaciones parecidas. Yo me quedé pensando como que, ven acá. Primero fue un señor, simplemente por no cederle un asiento en un lugar a otra persona. Ya por eso estaban discutiendo, se ofrecieron salir del lugar a pelear, a discutir, a darse golpe. Entonces, son cositas que yo me quedaron ahí, se quedaron en mi Marcada. mente, vagando. Y también yo pregunto, ¿sabes? Que uno se levanta y tiene alguna melodía en la cabeza, alguna canción. ¿Últimamente tienes alguna canción que se repita mucho en tu cabeza? No. No. Tú eres la primera persona que me dice eso de que yo estoy preguntando. No, quizás no tengo tiempo, quizás... No he tenido tiempo para darle O quizás tengo muchas, yo siempre tengo una. O sea, yo siempre pongo música, pero no... No sé por tienes qué. una en específico. Exacto, ¿no? No, yo había dicho en otro episodio que a mí... bueno, hoy grabamos dos episodios, pero el segundo que grabamos hoy. En el anterior ya había dicho de la vida como película, su tragedia como ficción, pero me guardé para esta Ser o no ser de Lírico y Nach, una canción, un rap español muy bueno. Y precisamente esta mañana me levanté con esa canción y ya la otra también la tenía en la mente. Tengo dos canciones en la mente. Entonces, Ana ya había estado en espíritu aquí. Sí. Me explico. En el primer episodio, si no lo han visto, pueden ir a verlo o escucharlo en la plataforma que ya mencionamos. El síndrome de Peter Pan. Yo había generado una deuda con ustedes. Y le estamos pagando hoy. Y estamos pagando. Ya esto se había pautado y vamos a hablar sobre el síndrome de Wendy. Aquella vez lo mencionamos. Sí. Y aquí estamos para eso. Hoy vamos a hablar del síndrome de Wendy. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come el síndrome de Wendy? ¿Qué es esa vaina? Bueno, el síndrome de Wendy básicamente es esa necesidad absoluta que tienen ciertas personas de interponer los deseos de los demás por encima de los propios. Ok, entonces sería básicamente satisfacer al otro. Exacto, por temor a que esa persona te rechace,
por temor a no sentirte irreemplazable o por temor a que esa persona simplemente no te necesite. Y entonces tú te sientes que vales menos por eso. Ok. Hay que tener en cuenta de que lo mencionamos en el síndrome de Peter Pan porque generalmente hay muchos psicólogos que dicen que detrás de un Peter Pan hay Siempre una Wendy. Exactamente. Son síndromes, por cierto, que no están detallados en el DSM-5, que es esa guía o ese manual que tienen los médicos, psicólogos, Aquí se psiquiatras. menciona en cada episodio. Exacto. O la Asociación de Psiquiatría Americana de Psiquiatría. Pero siempre lo relacionan a otro trastorno. Exacto. Siempre lo relacionan a algo parecido o lo meten en algo. Exacto. No están realmente establecidos, pero sí es un nombre que se le da a ciertos patrones de comportamiento que tienen las personas. Exacto. No es una patología. Es otro patrón de comportamiento, Exacto. así como fue el síndrome de Peter Pan. Entonces, tú mencionaste algunas de las causas o factores que se dan para que una persona tenga este tipo de comportamiento o este complejo Wendy. Dentro de ello está el miedo al rechazo al abandono y se puede dar en hombres. Eso, Sí. eso es bueno mencionar. Es muy típico en mujeres, pero los hombres también pueden ser una Wendy. Así como puede ser que una mujer sea una Peter Pan. Exactamente. El problema, no el problema, sino el factor principal para que el síndrome de Peter Pan se dé más en hombres que en mujeres y que el complejo de Wendy o el síndrome de Wendy se dé más en mujeres que en hombres es por el componente cultural. Por los factores que llevan a eso y que la cultura propicia esos factores. Sí, me parece interesante que últimamente, bueno, por ese asunto cultural, la mujer de ser quien estaba en la casa, que por ese mismo asunto de ser la cuidadora del hogar, Exacto. muchas veces desarrolla ser esa Wendy, pero ahora entonces las mujeres están también fuera de la casa, desarrollándose en el ámbito laboral. Entonces están acaparando más de lo que deberían. Y los hombres están siendo menos activos, ya sea por comodidad, porque quizás la mujer toma el protagonismo y él las deja hacer. Pero normalmente por la sociedad actual eso se está desarrollando o porque se están siguiendo patrones. Eso es así, o sea, por aspecto cultural, se da el caso de que ustedes conocen que a las mujeres, desde niñas, se les inculca, no, mira, tú tienes que aprender a fregar. O sea, los quehaceres domésticos. Tienes que aprender a fregar, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a hacer esto. Entonces, ese rol se lo imponen a una niña. Muchos a lo mejor de ustedes conocerán de que usted ve el caso de que una niña, desde muy temprana edad, 7 años, 8 años, tiene roles domésticos importantes en la casa y que incluso se le adjudican roles de atención a un hermano menor o una hermana menor. Entonces, viene codificada de esa manera y que todo lo que es relacionado a eso es o sea, tiene que ser realizado por ella. Si no lo hace, no funciona, también hay un factor de un castigo. Entonces luego cuando tienen una pareja, entienden que la cosa también fue preparada para eso. Exacto. Y ahí es donde la necesidad de satisfacer a esa persona se expresa. Entonces también existen otros factores como el estilo de educación también, que como también está relacionado dentro de la cultura, cómo se cría la persona. Tal cual. Y hay rasgos de personalidad. ¿Tú crees cómo debería de ser una persona con síndrome de Wendy? Bueno, una persona con síndrome de Wendy básicamente es esa persona que siempre se da por el otro. Se ve como ese tipo de amor sacrificado que tienden a confundirlo. O sea, esas personas tienden a ver el amor como algo sufrido, como que ellas tienen que sufrir
para decir que están amando o para decir que son amados. Son personas que son los típicos personas que siempre son entregadas y que vemos como que es una típica persona buena o independiente, pero al final no lo es, porque simplemente ese vacío, esa mala autoestima que tiene. Sí, una baja autoestima. Exacto, le está tapando con esa entrega, que es por engañar su situación. Son personas que básicamente no tienen controlada su vida, pero quieren controlar la del otro. Quieren controlar la del otro. Y es como por lo que tú habías dicho. O sea, si a ti no te va bien, es porque... O sea, si a ti te va... Yo soy responsable de ti. Si a ti te va bien, es porque yo estoy haciendo mi trabajo bien. Exacto. Si te va mal, entonces yo soy la culpable y tú me vas a culpar. Exacto. Y no debe de ser así. Son personas introvertidas. También tienden a ser introvertidas. Son personas introvertidas. Entonces, ¿cuáles serían los signos, aunque ya se han mencionado así, que se pueden visualizar en una persona con este tipo de comportamiento? Bueno, los signos básicamente son personas que no tienen límites. Yo clasifico esto como un síndrome donde no hay límites. O sea, esas personas no saben decir no, esas personas no saben hasta qué punto entregarse o hasta qué punto, digamos que humillarse o dejar de ser ellas para que el otro suba, porque si se fijan, detrás de cada Peter Pan hay una Wendy. Pero la Wendy está tapando los baches que deja Peter, para entonces Peter siempre ser exaltado, 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 Peter ser el centro de atención y Wendy entonces siempre detrás. Pero al final, Peter no está haciendo ningún trabajo, Wendy está haciendo todo lo que Peter hace. Entonces son personas también... Y no se da su valor. Exacto, no se dan su valor. ¿Qué más? O sea, se sienten imprescindibles. Sí, básicamente, pero porque Peter le da o sea, esa oportunidad de dentro ser de los roles. Exacto. Esa persona también evita que su Peter Pan o a la persona que ella se le esté entregando no se enfade en ningún momento. O sea, todo lo que hace, no, mira, yo lo estoy haciendo bien, no, tú lo estás haciendo bien, perdón, tú lo estás haciendo bien, no es así, fui yo, esto, aquello. O sea, hay hasta un complejo de inferioridad. Porque, concho, tú lo notas también a veces en algunas madres que fueron criadas bajo los estigmas culturales del pasado, que a lo mejor tienen cierto grado de complejo de Wendy, cierta cosa así. Y tú ves que con los hijos, el hijo está haciendo algo, lo consienten mucho, el hijo hasta hace una rabieta y ellas lo dejan pasar, ¿entienden? Lo justifican. Para que él no quede mal de que él está haciendo una rabieta, sino que, no, eso está bien, o es porque él está alterado ahora. No, deja a fulano tranquilo, déjalo tranquilo, pero es que no quieren que se enfade, quieren que siempre esté de la mejor manera, sacrificando su bienestar emocional, físico, todo. Intentan hacer feliz a los demás. Y si el otro hace algo, o ellas dejan de hacer algo y el otro fracasa por eso, le piden perdón, se excusan por eso cuando fue la otra persona que falló, como ya hemos mencionado. Exacto, piden perdón por lo que no tienen culpa. Exacto. Y eso no es como el típico, por ejemplo, a mí me pasa que a mí me pisan en la calle y yo pido excusa. Pero eso es como automático así, pero eso no es lo mismo, no es parecido. Exacto, ni siquiera. Son cosas de cortesía. Sí, el tema de que una persona con complejo de Wendy pida perdón por algo que no ha hecho es que cosas que tú deberías, o su pareja, o la otra persona que está en la casa, o en su entorno laboral incluso, deben de hacer, ella lo adjudica hacia su responsabilidad y cosas que no debería de ser. Exactamente. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo descriptivo en cuanto a que yo estuve realizando una investigación sobre el síndrome de Wendy. Y dice,
El síndrome de Wendy sería el padre de familia o la madre, que prácticamente le hace la tarea al hijo, le despierta todas las mañanas para que no llegue tarde a la escuela, cuando no debería de ser siempre así. Tú deberías de crearle un hábito de responsabilidad. Esa responsabilidad es tuya, es verdad, pero tú tienes que guiarlo, no es completamente tuya, también es de él. También le ayuda en todos sus proyectos. Si tiene que hacer cualquier cosa, incluso como te dije, le hace hasta la tarea. Y busca siempre hacerle la vida más fácil. También está el ejemplo del ama de casa que asume todas las responsabilidades en el hogar para que el marido y los hijos no tengan que hacerla. Eso se ve mucho. Y más en sociedades machistas. Principalmente. Eso es por cultura, como habíamos dicho. Ahora yo creo que abundan muchas Wendy's, principalmente. Se dice que los hombres también los hay, pero yo siento como que en las mujeres eso es regla. Y es por cómo nos crían en ese por la sentido. Cultura. Y esa es la cultura. Y porque vemos patrones en la casa que estamos repitiendo. Normalmente. Por una costumbre heredada. Exacto, asumimos que eso es algo normal. Hay otra, él dice que el individuo, debido a su miedo al rechazo, al abandono o a no sentirse querido, busca exageradamente agradar a los demás. Siente una gran necesidad de aceptación y aprobación que le lleva a querer ser imprescindible, por lo que evita que los demás se molesten y se esfuerza en complacer sus deseos. Entonces, ese temita de que entiende que es imprescindible es peligroso, porque nadie en esta vida es imprescindible. Entonces, una persona que esté con una pareja que ella quiera satisfacerle o él quiera satisfacerle a su pareja todo y se sienta que porque hace todo por ella o por él es imprescindible, cuando le toque que, mira, ya esto no va para parte, la caída va a ser muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Se dice también que el síndrome de Wendy tiene luces y sombras. Quizás hay muchas personas que le preguntan que quién te gustaría ser. Si te gustaría ser Peter o si te gustaría ser Wendy. Explícame eso. Bueno, a veces se pone el caso de que están ambas caras de los dos síndromes. Y bueno, yo te lo pregunto a ti. Si te tocaría estar en una de las dos caras de la moneda, lo obvio sería no pertenecer a ninguna de las dos partes del síndrome, pero si en dado caso tú estarías padeciendo o llevarías un patrón, ¿quién te gustaría ser? ¿Peter o Wendy? Peter Pan. Exacto. Siempre joven. A todos nos gustaría ser Peter porque llevan siempre la carga más ligera. Sí. Wendy tiene esa luz de que, bueno, yo estoy elevando a Peter, yo soy la sacrificada, yo siempre estoy ahí, pero tiene su sombra y es de que tú estás haciendo, ya sea en caso de los padres, creando un adulto incompetente, un adulto irresponsable, que cuando tú faltes, esa persona no va a ser una persona que le va a aportar a la sociedad. No va a ser una persona responsable. Y en caso de las parejas, tú estás creando una dependencia que es como tú dices, después que falte o que esa relación tenga que llegar hasta ahí. Eso totalmente tiene un panorama oscuro, un panorama malo. O sea que Wendy, ese sacrificio y ese darlo todo, al final no es tan bueno como digamos. No. Al final, incluso, ella es tan buena, pero se queda ahí. Se queda ahí. Yo estaba buscando así, yo siempre me gusta encontrar relacionado a los temas algún aspecto histórico o de algún famoso que lo padezca. Y es muy difícil. Por ejemplo, en el síndrome de Peter Pan se hablaba de que Michael Jackson padecía o tenía ese tipo de comportamiento de Peter Pan. Por eso la voz, que le gustaban los niños, jugar con niños y todo eso. Pero en el caso del complejo de Wendy, muy raro. El último que yo encontré que se relacionaba a un famoso era de que Shakira.
Sí, dicen mucho eso. Y que Shakira, que ella siempre con las parejas da más de lo que tiene que dar, que le gustan las personas más jóvenes, que sean más centro de atención que ella, o que ella sea como la mujer que está detrás de esa persona exitosa. Y cuando se vino hablando de eso fue ella en sus últimas apariciones con el conductor de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Pero, ¿tú conoces algún caso que, que tú hayas visto y luego de haber investigado, leído sobre el tema? Ya sea en la residencia, ya sea en la vida, en la pasantía, que tú digas, ahí está pasando un complejo de Wendy. Muchísimos, sí. Pero para no especificar mucho, No, no. pero sí, principalmente como ya decíamos, en las madres, hay una madre en específico que llevó a un niño, era ya grande, pero ella le decía a su niño, Sí. un hombre. Ella nunca dejó que él diga lo que se siente. Incluso me han llegado mujeres con sus esposos que no dicen, no me dejan que el esposo diga qué se siente. Si él tiene fiebre, sí, él tiene. ¿Cuál es su nombre? Él se llama fulano, o se llama Juan, se llama Pedro. ¿Qué usted se siente? Él se siente dolor de cabeza, él se siente esto, ellas saben lo que él tiene, ellas saben lo que él necesita, ellas saben lo que le hace falta, incluso más que ellos mismos. Tuve un caso cercano también, donde había esa persona, tenía su Peter. Peter no trabajaba, Peter no hacía nada en la casa. Sin embargo, ella era quien llegaba, ella era quien hacía los quehaceres de la casa, ella suplía en la casa, ella era que hacía la compra. Peter solo sabía comer, quejarse, Peter solo sabía esperar que Wendy hiciera todo. Y cuando no sucedía algo, Wendy era la culpable. Era la culpable. Entonces, son casos que pasan. Yo he visto muchos casos, pero hay dos casos que fue, vamos a decir, el primero y el último que yo he visto. Han sido así. El primero fue cuando yo llegué a vivir, al principio yo llegué a vivir donde vivo, yo vivo en Sabana Perdida. En el negocio de mi padre llega una clienta, iba una clienta muy frecuentemente, y hablaba mucho con mi madre. Y aquí, ya no tanto, creo, se utilizaba el hecho de vender a los hijos. Me explico. ¿Cómo así? Hay personas, o habían personas, que agarraban, se utilizaba eso mucho en el campo, que tenían 3 hijas, 4 hijas, no podían mantenerlas, todas. Y lo que hacían era que se lo mandaban, por ejemplo, a una hermana. Pero eso no era por dinero. Se lo mandaban a ella, se la regalaban, como quien dice. Y esa hermana educaba, criaba a esa sobrina. Y la ponía a hacer los quehaceres domésticos típicos y cosas, por la cultura, por lo que te habíamos hablado al principio. Pero esta mujer de la que yo estoy hablando, y eso se practicaba antes, ella vendía a sus hijas. Ella tenía una hija y ella agarraba y tú necesitabas una doméstica. Y una persona con dinero o algo, o de clase media alta o de clase alta, necesitaba una doméstica desde joven. Y ella se la vendía. Cuando yo escuché eso, yo tenía algunos 6 años, 7 años. Y yo me quedé impactado. Yo me quedé, tú sabes, uno no interrumpe ni nada de eso. Pero yo estoy escuchando. Yo recuerdo que yo estaba sentado al lado de mi mamá. Y yo me quedaba mirando a mi mamá como que, ¿y eso se puede? ¿Tú puedes vender tus hijos? ¿Cómo así? Chocante. Y después yo le pregunto a mami, ¿cómo así? Porque la señora se va, me dice, no, ella hace tal cosa. Pero eso no está bien, ella me dice. Eso no está bien. Esa mujer está loquísima. Para mi mamá le impactó, porque por ejemplo en la cultura de mi mamá se utilizaba que, por ejemplo, su madre, mi mamá era la más pequeña, la mandaba a donde las hermanas más grandes, que ya tenían hijos y de todo. Por vacaciones o a vivir allá o esto, aquello. Pero esto es ya un tema lucrativo incluso.
vender a una hija tuya. Y sucedió, al final sucedió, yo lo vi, ella lo hizo. Y eso, ella la preparaba, le enseñaba de todo, domésticamente hablando, y entonces la vendía. Y ahí es como surgen también esos tipos de complejos, porque tú estás criando una persona totalmente introvertida y con baja autoestima, que entiende que fue preparada o codificada para una cosa. Pero para eso, exacto. Y otro caso más reciente fue cuando yo estaba realizando la pasantía donde yo estaba. Había una familia que tenían 3 niñas, o tienen 3 niñas. Y dentro de esas 3 niñas hay una, una de en medio. La de en medio tiene o sufre de un síndrome que a lo mejor hablaremos más adelante, que es el síndrome sándwich. Ok, ya. El síndrome sándwich es el hermano de en medio que no recibe el afecto del último, porque es el más pequeño, el más nuevecito y eso, pero no tiene tanto la importancia O la atención que tiene el primero, la responsabilidad, es el mayor, todo eso. Entonces suele dar mucho. Pero ella sí tiene la carga de, ¿cómo se dice? La carga doméstica. Ella cuida mucho a la pequeña, realiza muchas labores en la casa, atiende a la mamá, la grande también, que en la escuela, que el bachiller, que esto, que aquello. Y yo la veía. Recuerdo que todavía cuando empecé el podcast, yo había investigado sobre este tema y lo teníamos pautado. Y yo dije, concho, pero esta muchacha es el complejo de Wendy, ella. Y tú la ves así mismo, ella realiza todos los labores, lo que hacer en su casa, todas esas cosas. Y es lamentable porque, como habíamos dicho al principio, está el tema de la introversión, Quizás la misma autoestima. la Porque autoestima. quizás no fue valorada como ella lo requería o hubiese querido. E incluso ella no va a la escuela. La grande va, la pequeña va, ella no va. ¿Por? Ni No hay idea. razón. Ok. Ni idea. ¿Tú tienes alguna información así extra que tú... o algún tip relacionado a la prevención o promoción o cómo se puede identificar este tipo de casos? Claro. Principalmente el asunto sería ya para tratar eso. Ujú. El punto sería autoexaminarse, porque hay un punto de que no se reconoce lo que se está viviendo. O sea, las personas viven un patrón, ven eso como normal, pero ¿hasta qué punto yo estoy protegiendo a los que me rodean? O sea, no está mal que tú protejas al que te rodea, pero ya cuando eso está por encima de lo que tú necesitas, donde tú te lastimas y donde tú estás poniendo al otro por encima de lo que tú quieres, ya hay un problema. Porque, por ejemplo, mi madre y mi padre me protegen, pero quizás llega un punto donde eso no sea lo normal. ¿Hasta qué punto eso es normal? Eso es normal. ¿Hasta qué punto yo estoy dándome, sacrificándome por una pareja? El amor es sacrificio, pero el amor no es yo poner el otro por encima de mí. O sea, cada quien tiene que dar su parte. Entonces, yo entiendo que el punto del asunto primero es reconocer. Se dice que las personas con síndrome de Wendy, hasta de Peter Pan, los de Peter Pan, normalmente es otro quien lo identifica y son las mamás quienes lo llevan a las terapias. Pero, por ejemplo, en el caso de Wendy, son personas que tienen una angustia, una tristeza, que no saben por qué, o sea, ni siquiera la razón por la que están viviendo. Si el otro no se siente bien, ellos se sienten con esa angustia, ese vacío. Entonces son personas que ya cuando llegan a terapia están drenadas, son personas que tienen esa tristeza y van, pero por otra razón, ni siquiera porque identifican eso. Entonces sería el punto principal, autoexaminarse, ver hasta qué punto yo estoy poniendo al otro por encima de mí. Poner límites, como yo les decía, o sea, eso es fundamental. Yo tengo que aprender a decir que no. Yo tengo que ver también
Yo quiero de verdad eso. Yo quiero... Porque hay cosas que uno hace por el otro que son como que, ok, un día yo puedo sacrificarme porque eso es parte del proceso. Pero siempre soy yo la que se está sacrificando. O qué tanto placer yo estoy sintiendo en ese sacrificio. Y luego entonces ya en la terapia, cuando una persona experta me esté dando los tips y esos ejercicios, ya uno ahí va probando. Normalmente las terapias ayudan con ese asunto de la autoestima, te ayudan a establecer esos no que tú tienes que decir, porque es muy difícil. Y saber también que eso es algo paulatino. Tú tenías un hábito, un estilo de vida que era un patrón para ti y eso era algo normal. Y de la noche a la mañana yo no voy a hacer buen día hoy y mañana ya voy a dejar eso. Son cosas que se van dejando, pueden tardar años, pero si no se inicia un día, nunca se va a acabar con ese patrón De comportamiento. Que no era el adecuado. Sí, y es bueno siempre recordar que también otra persona puede identificar. Es bueno que sí, una persona se reconozca, se autoevalúe, pero había leído que difícilmente, y también por la conducta que llevan, porque como tú dijiste, es difícil que una persona se descodifique, Sí. vamos a decirlo así. Pero es bueno también que una persona externa pueda identificar que esta persona tiene este tipo de complejo y que lo está llevando a un trastorno peor, una depresión, una tristeza profunda. A esta persona también le puede afectar más la pérdida de ese Peter Pan que ellas están protegiendo. Y esto puede llevar a una etapa de duelo muy prolongada, depresiones muy profundas, trastorno depresivo mayor. Y hay que ir al profesional de confianza, como siempre recomendamos. Sí, es necesario. Es necesario. Bueno, Anita, yo espero que no sea la última vez. Es la También primera. sigan invitando. Cumplimos la deuda. Pagamos. Pagamos la deuda. Espero verte por aquí. Esto fue Ventenautas.